Sí. Pero, bueno, bienvenidos a la sesión de estructura en detalle. En esta sesión intentaremos ampliar un poquito los conocimientos de la otra sesión, en la que hablamos más generalmente de todas las partes, a buenas horas. Bueno, primero que todo empezamos con un pequeño recordatorio, que en la otra sesión hablamos de los componentes de la parte de la estructura general de un avión, hablamos de por dónde podían ir algunas fuerzas, así de forma general, hablamos de las típicas formas que podrían tener los largueros y definimos cómo podrían reaccionar, pero todo fue como teórico y por encima. Para esta sesión nos intentaremos centrar un poco más en el análisis de estos esfuerzos y primero, como a carácter general, para saber a qué nos referimos si lo vemos en más sitios, los que seáis de segundo para arriba, esto ya lo sabéis de sobra, y los que sois de primero, disfrutar mientras no lo sepáis. Básicamente, de momento, 4 cosas genéricas son los tipos de apoyos, que cada uno te define unas restricciones. Eso lo tendrás que saber para todos los programas de simulación estructural, pues tendrás que definir qué restricciones de movimiento va a tener en cada parte tu modelo. Entonces, aquí podemos ver los gráficos de los más simples, los más comunes, y su representación en qué sería en la vida real. Pues obviamente vemos que el primero te permite un desplazamiento en horizontal y el otro te restringe en horizontal y en vertical, pero te permite en profundidad. Bueno, todo eso. Cada uno te limita una cosa. Luego, en tipos de cargas, tenemos la que sería la distribuida sobre toda la superficie de forma igual, la que varía a lo largo de la distancia, también pueden ser cargas puntuales, pueden tener un ángulo, hay muchos tipos de cargas. Y ahora veremos cuáles son las que se suelen tener en un ala o las que se suelen tener. Por ejemplo, la de arriba que vemos un planeador es la distribución de cargas de sustentación, que obviamente para cada aeromodelo va a ser una. Cada uno vais a tener una, va a influir sobre todo el vórtice que tengáis en punta de ala, la geometría de vuestra ala, todo eso va a influir. Pero suele ser del estilo de que es una carga más o menos distribuida y a medida que llegas a la punta, cae. Entonces, eso es difícil de simular la carga y sustentación que estás teniendo en cada punto, más si llegas a un programa va a ser muy difícil ponerlo exacto y no nos interesa. Entonces, eso tiene una aproximación muy buena, que es que tú dices, pues esto es una carga rectangular, como la que hemos visto antes. El departamento de aerodinámica te dice, el perfil alar lo he enseñado a esto, a este ángulo, a esta velocidad, te hace tantos newtons de fuerza de sustentación. Luego veremos cómo se introduce esa fuerza en un programa de simulación básico como es el Fusion y pues lo aproximas a una carga distribuida. Eso lo que nos hará es que el punto de medio de la aplicación de la fuerza, porque cuando es una carga distribuida, equivale, entre comillas, a que aplicas la fuerza en el punto medio. Pues nos lo dará en el punto medio de la superficie alar, mientras que esa, como se reduce en punta, estará más cerca del encastre. Eso ya nos da un pequeño coeficiente de seguridad, porque cuanto más lejos del encastre esté la fuerza, mayor el brazo de palanca, mayor el momento y mayor la posibilidad de que partas. Entonces, una vez explicado eso, tenemos que saber que aparte el avión tiene una serie de cargas, entre las que están las aerodinámicas, que son, aparte de las de sustentación, el drag. Las de inercia hay que tenerlas en cuenta cuando tú frenas, cuando tú aceleras, cada parte tiene su inercia por su masa. Una muy importante es la del motor y la batería, porque tú concentras todo el peso de motor y batería, que no es poco, en el morro, y si no refuerzas esa parte muy bien, al aterrizar, por ejemplo, das un golpe, el avión te puede hacer ñau. Entonces, hay que tener en cuenta las cargas de inercia, en vuelo sobre todo los giros. Si tú tienes una carga que el avión está perfectamente equilibrado en el estado horizontal, bien, pero de repente estás girando y el radio de giro hace que una masa se te aleje más que el radio de giro que la interior. Eso es lo que también hace que tengas que corregir el viraje con la cola. Pues si tú cargas en bahías, como es el caso de muchos equipos nuestros ahora, estás aún haciendo ese efecto aún más grande. Por tanto, tú tienes que saber que como la energía se conserva, si tú tienes una misma masa yendo a una velocidad y le aumentas el radio de giro, esa parte se va a querer frenar y la interior se va a querer acelerar. Entonces tenéis que tener en cuenta eso también para dimensionar bien el timón y saber que eso te inducirá otro tipo de cargas, que serán las de torsión en el fuselaje. Tendrás la cola intentando contrarrestar esos momentos y el fuselaje enganchado a la ala, dándote inercia a otro sitio. Tú, aparte de las cargas verticales, que son las primeras que piensas en un avión, tienes esas cargas de torsión que las tienes que tener en cuenta.
Para un avión que tiene tantas partes que seguramente vaya dividido en la parte del fuselaje, eso hay que considerarlo. Luego están las cargas del tren de aterrizaje, que son las propias del tren de aterrizaje, si va exterior, para unas cargas aerodinámicas, te inducirá unos momentos y otras fuerzas. Pero luego están las de aterrizar, el hecho de tocar suelo. Hay aviones pues, que tienen todo el peso en las alas, la sustentación está en las alas, y en vuelo crucero eso está perfectamente equilibrado. En el momento que tocas suelo, es porque ya vas lento, pierdes la sustentación en las alas, y si tocas suelo de forma brusca y el peso está en las alas, se pliega hacia abajo. Entonces, es otra cosa que hay que tener en cuenta, todos los estados en los que pueden afectar esas fuerzas. Aparte, también, no debería pasar, pero puede que el motor tenga muchas vibraciones según cómo de bien cuidado está. Si ha tenido algún golpe antes o todo eso. Y eso pues después lo vemos cuando hablemos un poquito por encima de la zona del encastre del motor, porque también habría que tenerlo en consideración. Antes de iniciarnos a poder hacer un ensayo genérico, porque es de momento de lo que va a ir esta clase, tendremos que tener unos conceptos previos para saber interpretar los resultados. El primer concepto sería la tensión de von Mises, que básicamente es para un material dúctil, cuando la tensión de von Mises en un punto se iguale al límite elástico de ese material, empezamos a tener deformación plástica. Pues como muchos equipos están valorando el uso de vigas de aluminio, es algo bastante interesante, porque el aluminio es un material dúctil dentro de lo que cabe, y si en algún punto se supera el límite elástico de este, puede que no rompa, pero puede que se deforme plásticamente y tu geometría ha cambiado completamente y ya se ha habido una elongación del material que te ha reducido la sección y por tanto te ha reducido la fuerza. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta para metales. Luego el límite elástico, que es en este caso lo que tenemos que comparar, que es la tensión máxima que puede soportar el material sin deformarse plásticamente. Y el factor de seguridad. Este también es otro muy importante, que es el primero que veremos cuando hacemos un ensayo estructural en fusión, que básicamente nos dice cuánto puede soportar o cuánto está sufriendo la estructura ensayada respecto a las fuerzas que le estamos poniendo. Un factor de seguridad de 1 significa que nuestra estructura soporta lo que está aguantando, sin deformarse plásticamente. Un factor de seguridad de 2 significa que podría aguantar 2 veces lo que le estamos poniendo sin deformarse plásticamente. ¿Cuál es el problema? Todo esto es en un mundo ideal en el que la simulación es perfectamente igual a la realidad, no hay ninguna imperfección en el material, tú lo construyes todo perfecto y todo se te queda igual. Entonces, eso nunca va a ser así. Aparte vas a tener fuerzas que nunca te vas a poder simular, porque sería un caos simular todas las fuerzas que intervienen. Vas a tener fuerzas en direcciones que no has optimizado el material para esas direcciones, porque tú dices, no, el ala solo va a tener una fuerza en vertical, otra en perpendicular que va a ser muchísimo más suave y ya está. Y luego te aparecen otras, te aparecen fuerzas de torsión, te aparecen las de inercia, que no las puedes tener en cuenta porque depende de cómo vueles. Entonces, se recomienda tener un factor de seguridad de 3 o superior. Para te cuidas en salud, sabes que el avión va a aguantar o debería hacerlo y con eso harías que la estructura aguante, porque si no, tú dices, me quedo con 1 y no llega. Una vez dicho estos conceptos genéricos, pasamos primero a ver cómo sería un ensayo estructural básico de un larguero de un ala en fusión. En fusión nos permite hacer una serie de ensayos estructurales, pero vamos a hacer un ensayo de tensión estática. Para ello, primero, pues voy a abrir el Fusion. Y aquí en el Fusion yo tengo preparadas ya unas partes que serían pues como ejemplo de lo que muchos estamos usando de estructura, que sería una zona de encastre de unión, el pasador para fijar el larguero y el larguero. Algo bastante básico sobre lo que empezar a trabajar. Aquí, por ejemplo, luego supongo que sabréis hacer la mayoría ensamblajes, pero básicamente, de hecho, lo voy a hacer nuevo para que así sea desde el inicio, porque el otro lo estuve probando. Básicamente arrastras las piezas, que eso es la parte buena del Fusion. Tú tienes las piezas hechas, las haces aquí y no tienes que tocar nada más. Para quien no sepa, simplemente se arrastran las piezas desde tu carpeta y las introduces y ya está. Aquí, ahora, antes de esto, habría que tener en cuenta que luego esto es lo típico que empiezas a simular y te das cuenta después. Que ¿qué tipo de ensayo vamos a hacerle? Si este caso, que es el ejemplo de un larguero de un ala, nosotros, pues, por ejemplo, dices, yo en vuelo crucero, pues si este es mi avión y esto es lo que estamos simulando. Tengo aquí mi
mi encastre, mi pasador y mi larguero. De hecho, le he puesto algunos agujeros aquí porque en final veréis que no hace, bueno, en general, no hace falta que soporten ninguna carga estructural ahí. Esto, ¿dónde definimos la carga? La podemos definir de aquí en vertical, que sería la de la sustentación. Pero ¿qué pasa? Todos nuestros aviones en la competición tienen que pasar otro tipo de ensayo, que es el ensayo de test estático, en el cual lo levantan solo desde aquí. Y el peso del fuselaje, si está en el centro, cae completamente aquí. Este es el caso completamente extremo, porque habíamos dicho antes que la distribución de esta, la resultante, queda en el centro, y por tanto el brazo de momento de este es muchísimo menor que el de este. ¿Esto por qué se hace? Porque durante un vuelo tú tienes en los giros muchísimas más fuerzas. Tienes fuerzas G, puedes tener, como hemos dicho antes, cosas que no has tenido en cuenta. Entonces, este ensayo, al ser muchísimo más exigente, damos por asumido que si esto lo supera nuestro avión, va a superar también todas las pruebas en vuelo. El problema es que no siempre es así. De hecho, hay casos en los que el avión pasa perfectamente o pasa el ensayo en test estático, lo levantan de punta, aguanta y perfecto, y luego aplaude en mitad del aire. Ha habido más de un caso de esos, le ha aplaudido las alas, le ha aplaudido la cola. Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo haríamos eso? Pues aquí es donde, si tú vas a simularlo, puedes simularle la fuerza sobre esta arista en Fusion, que ahora lo veremos, o puedes antes, que eso lo digo por lo que hay que tenerlo en cuenta antes, al larguero le defines un plano y divides esta cara. Divides esta cara y dejas ahí y aplicas una cara así, porque por ejemplo cuando lo levanten de punta lo van a levantar con los dedos. Entonces la carga va a estar distribuida en una superficie, no va a estar en una única arista, para hacerlo un poquito más riguroso. Además, la zona que entra aquí del larguero la tendremos que haber dividido previamente para que esta superficie no reparta la carga a esta, porque esto no va a estar sustentando, ahí no hay ala. Pero estas son cosas que hay que tener en cuenta antes de hacer la simulación. Hacer un análisis primero en la cabeza de cómo van a distribuirse las cargas y dónde van a estar. Luego, si os habéis fijado, he dibujado la mitad. Porque en este caso, si aquí viniera la otra mitad del avión con el otro larguero y la otra parte de la unión, este momento se debe cancelar con este. Por tanto, en el punto central no debería haber movimiento en el vuelo crucero. Por tanto, esta parte nos la ahorramos y aquí le definimos las restricciones en el estudio. Aquí pondremos la carga y haremos el primer ensayo. Para ello, cuando tenemos todos los elementos en el mismo bloque del Fusion, supongo que ya lo habréis hecho alguna vez, lo de ensamblar, aquí te da la posibilidad de elegir el tipo de unión. Por ejemplo, aquí le doy aquí, se pone automáticamente y yo le elijo que sea una junta de revolución, porque en este caso es lo que tenemos, un pasador. No os preocupéis de eso y tú puedes ajustar luego la separación. Como el pasador queremos que salga un poco, ya está. Luego aquí tenemos el larguero. Vamos a hacer lo mismo. El larguero tiene que quedar por dentro. Entonces seleccionamos la cara interna. Que no haya confusión aquí, porque si seleccionas la cara externa se te va a quedar descentrado. Seleccionas la interna de aquí y luego te vas aquí. Lo podría haber hecho antes realmente, porque si no se me va a quedar descentrado otra vez. Porque ahora no la veo yo. Esto simplemente tenéis que tener en cuenta la referencia, le voy a cancelar y lo vuelvo a hacer. Selecciono la interna de este y entonces ahora selecciono la externa del otro. Esto simplemente es para que cuando lo referenciéis quede bien. Si hubiera seleccionado antes la cara que iba, la externa de uno y la del otro, pues la unión habría quedado por dentro del larguero y eso no va así. Simplemente es echarle ojo y ya está. Le definimos la junta de revolución, que ya nos lo ha puesto por defecto. Y como vemos, está montado el ensamblaje. Luego de esto, tenemos dos opciones. Antes de hacer lo que sería el ensayo, podríamos ya decidir, mi ensayo va a ser con este material. Y yo llego, me voy al modelo del larguero, el modelo de la unión, el modelo del pasador y le pongo el material que voy a hacer el ensayo. Pero a lo mejor no te interesa. Quieres hacer un ensayo que en lugar de cambiar geometrías, cambio materiales. Pues no pasa nada. Nos vamos a diseño y en diseño simulación. Le damos al ensayo de tensión estática. Básicamente aquí no saca un plano porque, bueno, hace ilusión. En las restricciones, esto será lo primero que tenemos que hacer. Definimos las restricciones. En este caso nos dice restricción en el eje X, en el Y y en el Z. Como vamos a tener, como os he dicho antes, en el centro que se anulan todas las fuerzas, la cara de la parte central va a estar completamente restringida. Entonces seleccionamos la cara y esa va a quedar restringida. En este caso, si ahora, por ejemplo, tenéis
otra zona que queréis hacer un estudio de aterrizaje y le colocáis un tren de aterrizaje, pues obviamente las fuerzas van a ser de impacto en las zonas de aterrizaje, esas van a ser vuestras restricciones, porque es lo que va a tocar el suelo, y las otras se van a desplazar y se van a querer hundir. Primero esto es ejercicio de lógica y luego metes aquí las fuerzas. Antes también, que no se me olvide, en materiales de estudio podemos seleccionarlo. Como vemos ahora nos pone el mismo que el modelo, es lo que os había dicho antes. El modelo tiene un material predefinido cuando tú lo creas, ya lo sabréis, y te permite cambiarlo por otros modelos, por otros materiales de la biblioteca de Fusion. Pero imaginad que yo ahora quiero hacer otro tipo, que sé que es un aluminio, pero tiene unas propiedades exactas. Me voy a buscar aquí el que más se acerque, empezando por ahí. En este caso, muchos de nosotros, si no me equivoco, trabajaremos con un aluminio de esta serie, porque es el que hay en Leroy, si os habéis fijado. Pero este me lo dan definido. Yo aquí cuando le doy a mirar propiedades, están completamente definidas y no puedo editarlas. Entonces, o nos podemos conformar con ellas y nos conocemos el material de nuestro aluminio exacto en el que estamos trabajando y decimos, pues este es un poco peor, lo que me dé es otro coeficiente de seguridad. Puedes conformarte con eso o puedes ir aquí a administrar materiales. Si te vas a administrar materiales, vas a la biblioteca, buscas lo mismo, te vas a, en este caso, metal, buscarías tu aluminio, el que más se acerque, y le das a añadir a, si quieres, Adoro Fusion. Ajá. Muy bien. Muchas gracias, Fusion, por ayudarme. Vamos a probar con madera. Fusion no quiere, pero por si acaso después se reinicia, que el Fusion da siempre problemas, esa es la parte. Tú te lo añades a favoritos. Te vas al material que quieres, te lo añades a favoritos, que no sé por qué me está dando un error en la librería, y cuando lo tienes en favoritos te aparecerá aquí. En ese caso, lo seleccionas y le das a propiedades. Te vas a propiedades físicas y ahí te permite editarlas. Lo único que tienes que hacer es buscar el material en la biblioteca y guardártelo en favoritos. A partir de ahí te deja editarlo. Antes no. Es una cosa que Fusion hace que pases por ahí y ya está. Una vez lo tienes, puedes cambiar le puedes poner lo que tú quieras. Y a mí me gustaría saber por qué no me deja. Aquí, físico. Vale, ya está. En mecánico, tienes propiedades mecánicas y me dices el módulo de Young. En este caso, 210. Yo me iría al metal que esté estudiando y se lo cambio. Coeficiente de Poisson, le doy y se lo cambio. Y así de todo. En resistencia, el límite elástico de elasticidad, que es el límite que os hablaba antes, y la resistencia máxima a tracción. Todo esto lo podemos, introducir y luego también hacer el análisis nosotros por nuestra cuenta, que ahora os lo enseñaré cómo. Una vez ajustamos esto, solo quedaría, habiendo definido ya el material, venirnos a materiales del estudio y cambiarlo aquí. Cambiaríamos al nuevo material que habríamos definido, que estaría en esta librería ya actualizado, aparecería como un material segundo. Es decir, si hubiéramos usado el aluminio 5005, aparecería abajo de este otro, que sería el nuevo. Vale, luego de esto, de haber ajustado el material y todo, quedaría definir las cargas. En este caso hemos dicho que queríamos aplicar las cargas del ensayo de tensión estática. Aquí a mí se me ha olvidado definir el plano y como ya está preparado y es algo que sé que la mayoría sabéis hacer, no hace falta. Esa es una operación simple de dividir caras, irías al larguero, actualizarías el modelo y ya está. Pero lo dicho, se puede aplicar también en el larguero las cargas, ahí en el larguero, en esta línea. Como es una recta, nos piden qué dirección va a ir la carga, porque no la tenemos. Por ejemplo, aquí yo le pongo 20 newtons en el eje Y y ya me aparece en vertical, que es lo que queríamos, y en el otro no hay fuerzas. No se las ensayamos de momento. Este sería el test estático. Luego, antes de esto, en este caso, aquí le hemos dado a visualizar la malla. Y como veis, me dice, la malla aún no se ha generado. Antes de hacer la malla, podemos hacer algunas cosillas, como por ejemplo, nos vamos aquí arriba, a administrar, y le damos a refinado de malla adaptable. Esto nos permite pues, jugar un poquito con el Fusion y conseguir unos resultados un poquito mejores dentro de lo que cabe. Yo aquí simplemente le subo a alto y esto en principio lo que hace son una serie de simulaciones iterativas y te reduce el tamaño de malla en aquellos lugares donde es más necesario. Donde no sea necesario, donde no haga falta, te mantiene un tamaño de malla más alto y no necesitas
tanto tiempo de simulación. ¿Cómo lo hace él? Pues hace una serie de simulaciones iterativas y cuando considera que no ha variado mucho, para. Tú se lo puedes definir en personalizar, pero yo lo pongo en alto y va de sobra. Luego, aquí dentro de la malla, una vez definido eso, configuración de la malla, tenemos otros parámetros para ajustar. Por ejemplo, el tamaño en base de modelo, tamaño medio. La malla, como sabéis, pues es una serie de polígonos en los cuales se hacen el estudio que le estamos definiendo. Dentro de ese polígono se hace el análisis de tensiones y de cargas. Por tanto, tú aquí le puedes definir el tamaño medio y le das ya unos parámetros de inicio al Fusion. Yo quiero que, por ejemplo, el tamaño medio de mi malla sea un 10% del tamaño del modelo o menos. Pues esto tú lo ajustas. Cuando luego te genere la malla, dices, uy, me ha quedado muy grande o muy pequeño, no quiero que sea tan fino o no quiero que sea tan grande. Pues se ajusta después. Lo podemos poner a un 5%, la media. Y luego en configuración avanzada tienes para ajustar el ángulo básicamente es como la malla son triángulos, pues si el ángulo máximo es este ángulo máximo. Aquí puedes ajustar eso. Le puedes dar más libertad o menos libertad al Fusion. Luego también tenemos otros parámetros como aquí abajo el tamaño mínimo del elemento. Hemos definido el tamaño medio, pero podemos definir también cuánto varía. La media ya la tenemos puesta, pero ¿cómo de pequeño queremos que sea el más pequeño que haya? Pues yo le pongo que el más pequeño sea un 10% de la media. Y más pequeño que eso ya no lo quiero. Damos a aceptar y después de eso le damos a generar malla. Tardará un poco, nos generará una primera malla, tampoco mucho. Eso es lo bueno del Fusion. Esto no va a ser el programa más preciso que os encontréis en la vida, ni de locos, pero os permite simular muy rápido. Para la hora de metales, aún es bastante bueno. Para materiales como la madera, que depende mucho de la dirección de las fibras, la madera en concreto, el estado en el que se ha conservado y que son tantos variables, puede que tengáis ya problemas y que lo que es del Fusion sea demasiado genérico. Pero para los largueros de metal que vamos a usar muchos equipos, viene bien. Y sobre todo viene bien por el hecho de que puedo probar 70 simulaciones muy rápidas y compararlas. Aunque el resultado exacto no sea el real, puedo compararlos. Todos han salido con el mismo estudio de Fusion. Y aún así, y ya me puedo sacar una idea general de cuál es mejor. Una vez hecha la malla, vemos que se ha centrado un poquito más en estas zonas donde hay círculos y que luego la hace más grande la parte del larguero que no tiene tanto estudio. La parte que más sufre, que es la zona del encastre, que es donde van todos los momentos, le dedica más zonas de cálculo. Lo dicho, si no nos gustara, podríamos ir reduciendo aún más el tamaño, pero para estudios genéricos debería ir bien. Luego, tenemos el apartado de resultados. Aún no están calculados. Entonces le tenemos que dar al botón derecho, resolver, y el Fusion lo que nos permite es que le enviemos el ensayo a sus ordenadores y por tanto nos lo resuelven ellos por nosotros, lo que tarda un poco. Primero, importante, nos hace que guardemos el ensayo. Ahora se envía, tienes que esperar y luego de esto podemos empezar a sacar nuestras primeras conclusiones del ensayo, si ha ido bien, porque también todos tenemos que tener nuestro pensamiento crítico y decir, me he equivocado en algún sitio, esto no es lógico, puede pasarnos. A veces, si le defines las cargas mal, o te sale una cosa que es contraintuitiva, o te sale una cosa que está mal directamente. Entonces tú tienes que verlo. Le das un rato de vueltas y ya está. Aquí el Fusion suele pararse en el 30%, un buen rato, y se queda tranquilo, pero bueno, esperemos. Mientras os puedo explicar, apartando esta ventana, el resto de funcionalidades. Aquí arriba, luego, os saldrán una pestaña que tendrá para sacar sondas de superficie. Una vez tienes el ensayo hecho, con esas ondas de superficie puedes ir desplazándote por todo el ensayo e ir viendo punto a punto qué es lo que está pasando. Puedes seleccionar si es la deformación, si es la tensión de von Mises, que es lo que os había dicho antes, que servía para ver si había deformación plástica o no. Puedes ver, viendo la primera principal, las tensiones y la tercera principal, las compresiones. También puedes ver la deformación en general, que te da la posibilidad de verla real o multiplicada. Eso nos interesa, la deformación, ¿para qué? Si tú tienes un avión que lo estás ensayando aerodinámicamente el modelo, perfectamente tal cual está en un modelo a secas de Fusion de CAD, pues en vuelo esta deformación de la ala va a influir. Para bien o para mal, seguramente para bien porque te dará diedro, pero hay que tenerla en cuenta. Luego también
Si una pieza va muy ajustada y de repente tienes una deformación y te cambia la posición de esa pieza, pues obviamente el sistema ya no funciona bien. Si tú dependes de que algo rote sobre un sitio y se está deformando ese punto de rotación, no va a funcionar. Por eso hay que mirar la deformación también. Otra cosa muy importante que nos sacará después será la presión de contacto. Luego, en la zona de unión, veréis claramente como en el encastre hay una zona que se concentra más presión, porque es obvio, durante todo el larguero la fuerza simplemente se transmite y al momento que llegan en el encastre, que son dos piezas separadas, hay muchísima fuerza de presión ahí. También tenemos que fijarnos que esa fuerza no supere en ningún momento la tensión máxima que se puede superar en ese punto. Si el encastre en la unión esta, por lo que sea, está hecha de otro material o de más de una parte y que luego se une, ya sea si es metal con soldadura, si es cola si es madera con pegamento o cola, hay que tener en cuenta luego los efectos de este pegamento también, o de la soldadura. Vale, aquí nos dice que ya ha terminado. Literalmente dice que no ha aguantado el estudio. Aquí nos sale una exclamación diciendo, por favor, piénsate que vas a construir. Y nos dice el coeficiente de seguridad mínimo es de 0,69. En este caso no aguantaría, habría partido o deformado plásticamente mucho. Entonces nos tendríamos que bajar, ir a la fuerza y reducirla, si es posible reducirla. O si la fuerza es nuestro límite definido de cargas, sí o sí, pues tenemos que rediseñar el larguero, tenemos que hacer otro. En este caso, pues nos quedamos con eso, sabemos que rompe, y aquí podemos ver el factor de seguridad, que es lo que os hablaba antes. Nos indica también el mínimo y el máximo y su zona. En principio el mínimo lo encontramos en la zona de máxima tensión, que es la más centrada abajo. Pues esa zona, al ser aluminio, bueno, el material de estudio, que en este momento no sé qué material de estudio le he puesto, no sé si es aluminio o acero, pero en este caso el metal en esta parte supera su límite elástico y se deforma plásticamente en la base. ¿Qué os decía antes de la sonda de superficie? Aquí en inspeccionar, crear sonda de superficie, te puedes ir pasando y te dice, en este caso, el factor de seguridad en cada punto. Por ejemplo, podemos ver que aquí en el centro el factor de seguridad es de 14. Significa que ahí aguanta 14 veces la fuerza que le está llegando. Podemos reducirla, podemos hacer huecos en esa zona. Nos vamos alejando hasta la punta alar, que ya tenía huecos. ¿Por qué? Porque podéis ver que el factor de seguridad es literalmente el límite que te llega a mostrar fusión, 15. Aquí no hay casi esfuerzos, podríamos reducir un montón la estructura. Dice que nos estamos pasando ahí y sin embargo en el centro nos está pidiendo más. No está bien distribuido el peso en nuestro avión, entonces. Además podemos ver cómo sufre en la parte de arriba y en la parte de abajo, lo que os dije en la otra sesión, las cargas en los extremos, siempre. Pero claro, para ahora hacer sacar buenas conclusiones, nos vamos a estrés. Dentro de estrés podemos seleccionar la primera principal. En la primera principal vemos las tensiones. Por ejemplo, aquí abajo vemos que la tensión es de, en este punto, 49 megapascales. Sabemos la tensión que soporta nuestro material. La comparamos. Arriba hay compresión, por eso sale 0. Y así podemos ir pasándonos por toda la superficie de nuestra viga y ver en qué partes es crítico. A ver, aquí ya nos indica el máximo y el mínimo, como es obvio. Pero con esto podemos hacer un análisis más detallado. Luego, al contrario, la tercera principal nos saca la compresión. Podemos ver que arriba nos lo da como negativo, porque es compresión, y abajo el 0, porque es atracción. Y con esto podemos hacer el análisis contrario de compresiones. Luego teníamos también dentro de estrés el von Mises, que es el que os decía que mientras no se superara, y aquí podéis ver que se ha superado cuando lo pone en rojo. No me acuerdo cuál era exactamente el de este material, pero vosotros aquí veríais la tensión máxima de von Mises, cogéis vuestro documento de material, porque seguramente iréis al Leroy Merlin y os dirán, aluminio, enhorabuena, has comprado una varilla de aluminio. ¿Qué aluminio? Aluminio. Entonces, ¿qué hacéis? Pues yo he llegado a pesarlo, intentar sacar las densidades, compararlo, a intentar hacerle un análisis incluso mirando al microscopio por si se podía ver un poco el borde de grano e intentar distinguir qué tipo de modelo era. Bueno, al final puedes sacarte qué proveedores tiene el Leroy Merlin y sacas de dónde, qué modelo de aluminio es y te buscas un documento oficial en el que le han hecho ensayos. Y en ellos puedes comparar esto con sus resultados. Porque tienen la mala costumbre de las tiendas generales de no darte datos. Te dicen varilla de aluminio, datos gris.
Luego otro que os decía, importante tener en cuenta, la deformación. Como veis, aquí la zona del encastre se deforma mucho, hay muchísimo esfuerzo de deformación. Mientras que esfuerzo de deformación en punta es prácticamente nulo. Prácticamente nulo en este estudio, que eso lo hemos definido en el ensayo estático. Pero imaginar que ahora en punta, que imaginar no, van a estar, vuestro alerón. Este es un caso que le pasó a, luego hay una foto de eso, a nuestros queridos competidores de Vigo con su avión, y es que tú induces, desplegas el alerón y tú aquí no lo tienes en cuenta, pero al deflectar el alerón estás cambiando el centro de sustentación de esa zona del perfil. Por tanto, estás induciendo un momento. Si tienes un único larguero, le has inducido un momento. Si esto tú lo obvias completamente en el estudio, como estamos haciendo, no eres consciente de que está. Llegas a volar, te hace torsión, te cambia el ángulo de ataque del ala y bueno, tienes inversión de mando. Espero que a nadie le pase así de exagerado, pero os lo voy a tener en cuenta. ¿Cómo podéis hacer esto? Fusion para simular momentos es un poco... Tiene lo suyo. Entonces, simplemente diseñáis las costillas, introducís las costillas en el ensamblaje y le variáis la zona de aplicación de la fuerza respecto al eje. Deduzco que si tenéis un único larguero va a estar en el centro de momentos, pero lo variáis, porque en X caso, en X circunstancias, ha variado. Lo pongo más atrás y le simulo la fuerza. ¿Me aguanta? Bien, pero tener en cuenta eso también, porque en punta dices, ostras, va perfecto, va sobradísimo, hay más esfuerzos y sobre todo en punta. Entonces, aquí la deformación. Podemos ponerla. Después, el desplazamiento, que este es el que nos interesa gráficamente. Veis que en punta el desplazamiento es el máximo. Aquí nos dice que se desplaza 8 milímetros. Bueno, no es nada. Y obviamente en el centro se desplaza 0. Otra cosa a tener en cuenta que os decía es la presión de contacto. Es bastante obvio que la presión de contacto iba a estar aquí en la zona del encastre. ¿Qué va a sufrir? El larguero que los cruza, el pasador, ¿vale? El larguero y la unión. Bastante lógico. Pero hay que luego mirar, te vienes aquí con tu sonda de análisis, ves la presión en megapascales y la comparas con las propiedades de tu material. Te vas acercando a cada zona y lo miras. Luego dices, como es el caso, este ensayo me ha ido mal, quiero hacer uno nuevo. Entonces, esto aquí tienes simulaciones, finalizar, nuevo caso de carga. Espera, y siempre me lío. Creo que le he dado a cambiar la carga en lugar de hacer un nuevo estudio. Mm. Vale. Simplemente me pone que no están actualizados porque le he tocado donde no debería tocar. Y no sé por qué ahora se me ha olvidado dónde le daba para hacer un nuevo estudio. Mm. Esto de normal lo hago, lo que pasa es que ahora me he girado. Bueno, la cuestión, puedes darle un nuevo estudio sin cambiar las piezas, sin volver a hacer un ensamblaje, le defines nuevas cargas y le vuelves a hacer el estudio. En ese estudio puedes definir cargas o definir materiales, lo mismo de antes en la misma página. Y te pueden salir pues la serie de estudios que tengas con tus distintos casos. Lo que no sé es por qué ahora no me acuerdo. Mira, lo he clonado. Lo clonas y lo varias, pues ya está. Hay un botón que hace lo mismo. No sé por qué ahora no lo encuentro. Pero aquí tendría otro estudio y ya está. Dicho esto, terminamos con la parte de fusión más general, en la que pues, cada uno ya va probando. Vais probando, viendo si las cosas salen lógicas y ya está. Ahora volvemos a la presentación y les comparto los de Teams. ¿Sí? Sí. Vale. Habiendo visto esto ya el primer
la primera parte del Fusion, diríamos, vale, es evidente que mi estructura ha tenido problemas. Pues ahora tendré que hacerle refuerzos, tendré que hacer cambios. Bueno, departamento de estructuras, no de aerodinámica. Un caso de refuerzos para tener en cuenta, para analizarlo como curiosidad, como mínimo, por ejemplo, los arcos sufren unas deformaciones como las de un ala. Literalmente, en punta se les estira, en el centro se les comprime y podemos ver cómo los arcos tienen en la parte exterior, ya sea otro tipo de madera o muchas veces antes eran tendones que aguantan muchísimo atracción, la tensión, y en el centro madera que aguante muy bien la compresión. Es decir, esto es pues, una especie de material compuesto sin utilizar ninguna fibra, ninguna nada. Pues tú haces tu análisis después de haber visto lo que hemos visto en Fusion, dices, pues yo no quiero aumentar el material para que aguante más en una zona, quiero cambiarlo y quiero cambiarlo por secciones. Pues lo puedes hacer. Luego, si he visto que mi modelo falla en las partes que son críticas a tensión, pues a tensión el aluminio, por más aluminio que pongas, sí, lo solucionarás, pero va a pesar 4 kilos. Entonces, pues le pones tensores. Aerodinámicamente, tensores cruzados así es lo peor que hay. Pero en una parte interna del ala, si tu viga está sufriendo en la parte de flexión y en la parte de compresión aguanta, pues te puedes plantear ponerle un tensor que aumenta muy poco el peso y muchísimo la resistencia. Esto simplemente es la parte iterativa luego del razonamiento una vez visto los resultados. Esto es a lo que me refería de los de Vigo. Este es el avión de los de Vigo de la Expo Challenge del año pasado. Tuvo inversión de mando y bueno, pues terminó así. Entonces, sabemos que el avión tiene una serie de partes críticas. Una de ellas es el encastre alar. Aquí simplemente, pues, continuando con las generalidades que ya hemos dado en la otra sesión, tenemos dos formas básicas de hacer el encastre. Una de ejemplo, la de el equipo Ruger, que simplemente estamos dando como ejemplo un encastre impreso en 3D, el cual abraza por el exterior el larguero. Es una forma de hacerlo. Como ejemplo, pongo, esto no debería partir. De hecho, el avión que piloté yo en la competición del año pasado partió las alas en mitad de vuelo, partió el larguero y la pieza en 3D siguió entera. Entonces, no debería partir. Pero bueno, es un ejemplo, para que lo veáis. Luego aquí hay otro tipo que me di cuenta el otro día curioseando un libro que tengo en casa de enciclopedia de aeromodelismo y no lo había considerado y la verdad es una cosa a tener en cuenta. Y es que como habéis visto antes, o sea, lo habéis visto perfectamente en el Fusion, toda la longitud del larguero, casi toda la totalidad del larguero, iba sobradísima, menos en la zona del encastre que sufría mucho. Entonces es un desperdicio de material hacerlo todo en aluminio. Puedes hacerlo todo en madera, por ejemplo, o otro material, y luego a medida que se va acercando el encastre, aparte de que lo utilizas de unión, le pones un pequeño tubo de metal, en este caso recomendaría acero, ya que va a ser poco, te interesa que sea resistente, que vaya dentro del propio estructura del larguero. Luego, para hacer la unión con la otra semiala, tendrías un tubo de acero que encajaría internamente a ese. Luego tendrías que ponerle o dos o una zona que abrace el ala para que no tengas rotación, porque obviamente un tubo rota. Y si tienes un único solo, cosas. Pero esta es un tipo de unión que es más compleja en el sentido de que para simularlo en Fusion tienes el problema de la madera. Y Fusion en la madera no es tan preciso, por decirlo de alguna forma. Entonces, si tú simulas, esa es la otra, tienes que buscar un equilibrio entre lo que eres capaz de validar sin estrellar un avión y lo que eres capaz de concebir como diseño óptimo. Pero bueno, es un diseño de encastre que está bastante bien y quería comentar para que lo vierais. Luego otra parte crítica, como ya comenté antes, es la bancada del motor. En nuestro caso no deberíamos tener muchos problemas, solo habría que tener en cuenta el montaje que vayamos a hacer, si lo vamos a sujetar por la parte delantera o trasera al motor, y que esto debe ir unido a la estructura más resistente del morro, como es obvio. Simular en Fusion, en X o quizás se puede simular en parado, como están bolsas representando un poco lo que sea experimentación, o hacer fuerza. Pero simular en estudio o simular en real. Experimental. Simular en experimental todo lo que podáis, divertiros. Hay que partir cosas, pero el problema de partir cosas es que de normal las has comprado antes. Siempre podéis robar al CMT. Bueno, en la parte de la bancada no debería haber muchos problemas, por lo dicho, tenemos motores eléctricos que sí, vibran, pero no vibran como puede vibrar un motor de gasolina, ni tienen la misma inercia que tendría uno de gasolina o de flow. En este caso, veis aquí los tornillos que tienen un pequeño amortiguador de goma que está pensado básicamente para el encastre de un motor de gasolina. No nos debería hacer falta, pero me ha hecho gracia ponerlo porque tengo un amigo
que deformó el motor intentando montarlo con un destornillador, le hizo una muesca y eso al girar a las revoluciones que hacía un motor eléctrico vibraba y vibraba mucho. Entonces, que cada uno sea consciente de cómo va a tratar su motor y entonces, pues, reforzarlo más o menos. También esa es otra. Tenéis un impacto, el avión ha resistido perfectamente, pero el motor ha tenido algún imperfecto, o la hélice misma ha tenido un desperfecto, vibra todo el conjunto. Tú no lo has tenido en cuenta esas vibraciones, pero pueden ser muy críticas. Simplemente eso es a tenerlo en cuenta, es muy difícil simularlo. Para la parte del tren de aterrizaje, como es obvio, hay que hacer otra vez un análisis genérico. Del tren de aterrizaje tiene que ir unido a la parte más resistente del avión, a poder ser, ya que es el que va a llevarse los impactos. ¿Formas de hacerlo? Todas estas fotos están sacadas de una enciclopedia de aeromodelismo que tiene sus años, entonces si tienen años es porque de normal funcionan. Podemos ver varillas de acero dobladas, que luego ahí las uniones están hechas con hilo y soldadura de estaño. Cada uno puede utilizar lo que quiera. Pero son ejemplos para que cada uno pueda valorar las distintas opciones que tiene. También tenemos las plásticas de aluminio o de otros metales, que son las que se venden de estilo comercial. Muchos equipos estáis valorando utilizar esas, la verdad, también. Pero claro, comparar según los esfuerzos que vayáis a necesitar que vuestro tren soporte, un tren de varillas tipo alambre os puede amortiguar el aterrizaje el mismo de una forma muchísimo más grande que un tren macizo de una chapa, además de que pesará muchísimo menos. Ahí tenéis que ponderar y valorar realmente qué os conviene. También podéis utilizar la misma varilla haciendo estructuras más complejas que funcionen como amortiguador. Les podéis poner un punto de pivote y sobre ese punto de pivote amortiguan, o hacer el propio muelle con la varilla. Haces un muelle, haces la varilla, y a lo mejor para el tren principal no os puede resultar tan interesante, ya que son aviones que cargamos con mucho peso, pero para el tren de cola, que es el que tiene que ir o debería ir en el timón para tener control en suelo, es interesante utilizar esto, que es muy ligero, resistente y amortigua. Luego, otra parte crítica, en general, porque se suele hacer de una forma más chapucera, es la parte de las bisagras. Las bisagras se suelen hacer muchísimas veces con cinta, y hay formas de hacerlas con cinta, pero hay que tenerlo en cuenta porque si eres la primera vez y dices, pongo la cinta pegado y eso luego no dobla, o no dobla en la dirección que tenía que doblar, o tiene restricciones, el servo sufre, entonces hay formas de hacerlo. Por ejemplo, una de ellas es utilizando bisagras comerciales que se venden para aeromodelismo. En este caso, si tu estructura es de madera balsa, es lógico que tienes que tener en cuenta que la orientación sea la misma entre las dos en el eje de giro, y hay que ir haciendo pausas y con cuidado. Yo he hecho más de una de estas a lo bruto y luego el servo no funciona. También no puedes decir, voy a hacer arreo y esto luego no funcionará, pero aunque no sea tan bien, funcionará. Luego, ahí abajo, a la derecha, se ven un tipo de bisagras que son como tacos de los que clavas en la pared, que se clavan en la estructura de madera balsa del ala, y luego tienen el punto de pivote pues, en el centro del taco. Estos son bastante buenos porque te permiten hacer distintos tipos de bisagras según cómo lo pongas. Por ejemplo, la de más abajo a la derecha, que el punto de giro está fuera, según cómo definas eso, te pondría una especie de flap folder, ya que el punto de rotación al estar fuera del ala te lo separa y te lo aleja. En este caso el flap, y dejándote una ranura y haciendo pues ahí el estudio que tú ya has hecho aerodinámico de tu flap. Si lo pones en el centro para perfiles simétricos, quieres que se deflecten igual para arriba que para abajo, va muy bien para un alerón en un perfil simétrico. Si lo ponéis abajo, pues no podrá doblar hacia arriba, pero podrá doblar muchísimo más para abajo, para un flap simple. Son todo cosas bastante lógicas, pero este año que estamos limitados a materiales más comerciales, más clásicos, ¿sí? Mira que le he dado veces. ¿Me va a dejar compartirlo o no? ¿Está rayado? A mí, en verdad, puedo cerrar el Fusion y... Bien, bueno, me espera acá.
pues como que no deja. Lo que puedo hacer de momento es que luego le puedo subir, puedo hacer que el portátil apunte a la pantalla. Lo que no sé hasta qué punto se va a ver, pero es que de verdad, ¿por qué no me deja compartir? Ha rayado mucho. Gracias, Facu. Pero si ya lo he quitado. Está quitado, que es la gracia. Vale, que hubieran venido. Es que claro, si cierro el Team se pierde la reunión. ¿Vos me escuchás, Pascu, si hablo? Pascu, hola, 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 hola. ¿Los demás me escuchan? ¿Alguien me escucha? Voy a enfocar al proyector y ya está. ¿Qué? Si nadie tiene idea por qué no va, si nadie tiene idea de por qué no va, simplemente la presentación se va a subir luego y la vais a tener para comparar. Lo que estoy diciendo con la presentación no es tan lioso, porque literalmente se ven los títulos en cada diapositiva. Pero mientras tanto voy a enfocar a la pantalla, así para los de casa, luego cuando comparta la presentación, que puedan ir viendo. Vale, a ver. Vale. Luego, esos serán los tipos de bisagras más comerciales, que dudo que al final muchos de nosotros lo usemos, porque optaremos seguramente por alguna opción como estas, con cintas o telas. Hay distintas formas de hacerlo, lo mismo, según qué queramos hacer con ellas. Según el montaje, podemos dejar un espacio para que sea deflectado hacia abajo, deflectado hacia arriba, deflectado desde el centro, y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Si os fijáis, aquí están puestas en desfase, es decir, donde termina una empieza la otra. ¿Por qué? Porque una empieza por el borde empieza por el extra 2 del perfil y luego termina en el intra 2 del alerón o de la superficie de control y la otra al revés. Entonces, con esto también tienes un mejor agarre que si hubieras puesto solo una cinta por un lado y luego una cinta por el otro. Luego, aquí podéis ver como primero hay que, si tú vas a querer que tu alerón tenga este grado de movimiento, tienes que primero definirlo, luego pegarle la cinta y luego volverlo a doblar. Si no, luego se lo va a limitar la propia cinta, que es lo que pasa muchas veces si no lo tienes en cuenta. No es nada del otro mundo, pero son unos patrones a seguir para hacerlo y no tener problemas luego. Luego, a la hora del diseño de flaps, por ejemplo, aquí 4 ejemplos. Este es el que lleva el cangrejo, que lo diseñó Hugo. Básicamente, si queréis hacer un tipo de flap folder como este, lo que tenéis que hacer es, os ponéis el diseño de flap en fusión en la posición final y en la posición inicial, y luego lo definís para que quede más o menos de una forma así eh, con las palancas cada sitio. Por ejemplo, cuando esté perfectamente extendido, que la frontal esté en la misma dirección que la de la línea del perfil. Y luego comprobáis que al plegarlo todo encaja. Hacéis unas cuantas, esto a prueba y error me han dicho que lo hizo Hugo, así que lo podéis hacer así. Luego el lamparito, un flap con raíles, el cual también está muy bien, da muy buenos resultados. Problema entre comillas, si vais apurando la longitud de la caza en cuanto a la cuerda del perfil, pues el acople extra hace que el perfil mida un poco más de lo que te interesaría. En el caso de que el flap, cuando esté retraído, quede completamente debajo de la cuerda del perfil. Si el flap ya de por sí sobresalía,
pues puede que no te afecte mucho. Pero es una cosa a tener en cuenta, que es una copla extra. No es como el mecanismo de la izquierda que se despliega y mientras está guardado en la caja no molesta. Luego, abajo a la derecha es el mecanismo del Favara, en el cual son unos raíles pero distintos. Tienen las curvaturas, son metálicos y se deslizan y básicamente salen siguiendo la curvatura definida por su raíl. Es otra forma de hacer un mecanismo de flaps. Arriba es un mecanismo de unos flaps muy, muy bestias, muy radicales, pero quería ponerlos de ejemplo porque este es un avión de cartón pluma que hicieron los de Estados Unidos, los de Flight Test, y básicamente me hizo gracia porque se pueden extrapolar de ahí cosas, ya que ellos nos comparten la forma de calcular las dimensiones y las palancas para su mecanismo. Con esto, pues en lugar de tanteo, podemos inspirarnos y sacar algunos cálculos de qué palancas tenemos y qué longitudes tenemos que poner en cada para nuestro flap si queremos que su posición final sea esta, su posición final sea otra. Entonces quería ponerlo de ejemplo, de cómo una hoja de cálculo, tú le puedes introducir tus valores, está en inglés, pero todos entendéis inglés, cómo le podemos introducir los valores y nos saca pues los resultados para poder trabajar con ellos, ¿sí? Un ciclo de posición inicial, la final y la de trailing de intereses finales, más o menos puede sacar un punto más o menos donde podrían rotar compatibles. Pero eso será testeo, es al ir viendo. Sí, es el ojímetro en Fusion, pero el ojímetro. Entonces, eso es tenerlo en cuenta. Siempre podéis haciéndolo probándolo, como no, pero si de aquí podéis extraer algo, a mí me ha parecido curioso. Si lo queréis probar, ahí abajo tenéis el enlace. Y a la derecha son las fórmulas en papel del hombre que lo hizo. Básicamente, esto lo tenéis que abrir en las hojas de trabajo de Google. Si no, no lo abres. Tú primero te abres las hojas de trabajo, luego te abres esto y lo podrías poder editar y poner tus parámetros y ir comparando. Y luego, cuando comprendas, por ejemplo, cómo va este mecanismo, puedes intentarlo adaptarlo al tuyo, si te interesa. Pues a lo mejor si tienes un flap muy corto y quieres un dispositivo hipersustentador como es este, pues te interesa. Poner en contexto que este modelo es el flap de un aeromodelo de vuelo de interior. Es decir, de hecho podéis ver que el intradors es inexistente, tiene una curvatura exageradísima y aparte luego ese flap que está en la pared. Para nuestro caso no es el interesante, pero es por poner un ejemplo. No. Luego ya para terminar, en consideraciones, por una cosa más que el Fusion no valora, y es que os habéis fijado que cuando hemos hecho el ensamble, simplemente le damos las restricciones de quiero que esto sea una junta de revolución o esto una junta rígida. Esto, y le definías cómo querías que trabajara en cada uno de sus puntos. Pero sin embargo, muchas veces querremos unirlo y estaremos uniendo las cosas con cola o con pegamentos. En el caso de la madera, la cola entra dentro de ella y se mete en los poros y luego se rigidiza más. Por tanto, esto que no ha tenido en cuenta el Fusion, que tú se lo has definido como una restricción perfecta, te ha generado unas zonas de concentraciones de tensión porque se rompen las propiedades de la madera, que son unas, y luego las de la cola son otras, y entonces ahí puedes tener un punto de fallo tu larguero, tu parte del fuselaje, la que sea. Entonces, siempre hay que interpretarlo todo con lógica, hay que, si puedes simularlo en la realidad a destructivo, hacerlo, y tener en cuenta que para todos los materiales que no sean constantes, puros y que se puedan alterar con las colas, el Fusion no va a ser vuestro mejor aliado. Pero para hacer simulaciones iterativas, yo creo que es una herramienta que os puede servir bastante. Con esto habría terminado la sesión de hoy, ampliando un poco los conocimientos para la estructura. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, pues muchas gracias. Fíjate.
Algo anterior que hace la prueba. El curso y la clase normativa. ¿Dónde la tengo que subir? Yo normal la que tienes que subir el PDF, el PowerPoint, las restricciones 23-24, tienes que crear una carpeta. Que yo soy muy abuelo para eso. Sí, no, es encargar, creo que es informática. No, es nuevo, nuevo. Sí, de aquí yo siempre. ¿Cuál es el guión? No, me va a dar memoria. ¿Espacio? No. Como está el reto, ¿eh? Que no es espacio, bien espacio. Era detalle. Seguridad, 0,61. Yo estoy metiendo una amarrada de ideas a 25 años en metro. Vamos a ponerle 20 minutos a ver qué tal. A ver. Ya, ahí en cargar. Archivo. Archivos. Y cuál puede ser el archivo. Vale. Bueno. Alto. Por el modelo que es un rastro de menos. No creo que influya tanto. Sabemos que la problema en la web. La oportunidad es muy rara. No tiene. A ver. Bateman. He quedado con la novia. ¿Qué? ¿Has quedado? ¿Qué? He quedado con la novia. Porque soy amigo y ya tenemos reserva.
¿Qué? Ya tenemos Pero reserva. no tenemos color. No, ya se ha olvidado, eso vaya. ¿Qué te lleva? No lo sé. Oye, ahora estás acordado de comentar contactos, ¿no? Contactos automáticos. ¿Qué? El botón de contactos automáticos estás acordado de decir. Eso es importante para ti. Contactos automáticos. Hay un botón en Fusion si quieres simular cosas con más de una pieza. Te iba a decir que lo dijera. En plan, si tú, porque yo, las simulaciones que he hecho una vez, pues tú tienes el larguero y las cabecillas. Y hay un botón en Fusion que tú le dices contactos y dice, asume que esto es una unión rígida, una unión rígida, una unión rígida. Y le puedes aplicar las fuerzas sobre las costillas. No, que yo lo he hecho. No, sí, todavía en la receta está bien, ¿no? En ensamblaje y luego le he definido la restricción. Ah, vale. Y hasta le he dado a ensamblaje y luego restricción de este tipo. Ya está. El resto lo hizo él. ¿Lo has visto? Ah, no estaba bien. Puto reíto. A ver, he estado modelando la puta pieza de cola del Alberto, tío. ¿Sabes cuántas veces me ha hecho repetir la pieza? Como 7 o 8. Y cada pieza se tarda como 8 horas o 9 de modelar. Y la he hecho 8 veces. Mucho te quedas tú. Pero lo modeláis que me puse en la distancia. No, modelar la pieza. Ah, tú ya comprobar que la llevo. No hace falta modelar. No hace falta calcularla. Porque está todo todo. No, está calculado mal. La estructura. Mi distancia física vamos ahora. Está calculado a papel y boli y el ala aumenta 20 kilos. Es que asume como todo rígido. La puerta de la decisión. Le ha hecho uno que está estudiando un máster en grupos. No, tú no lo conoces. O sea, pero básicamente Hugo es el chat de estructura. ¿Por qué me sale unirme a la reunión? ¿Hola? No, porque me sale unirme. Sí, porque tengo la cámara aún más. Bueno, adiós. Adiós. Espérate. Vale, hay dos cosas. La cosa que ha ocurrido. El tren, algunos, pues los villanos son granadas muy grandes, que son muy flexibles. Las ruedas llevan una serie. Nosotros no vamos a mirar la rueda corta, me quiero cortas tipo con. Los villanos son unas ruedas que explican la llama así, de tamaño y la rueda es como así. Es muy grande, como la de hecho en las fotos se veía. Yo el tipo de las ruedas, en 3D, cuando una primera flexible, en sí toda. Sí, me quedo, que cada pegamento que queda de reventar con pequeñitas, así va a quedar en la caja. O lo que hay que hacer es que no sé si se puede hacer muy, o algo ya realmente plástico, o sea, que se deforme, pero que cuando tú toques, pero que se ponga todo de palo. ¿Me entiendes? Sí, yo quiero hacer algo de esto, lo voy a pillar, yo creo que una bobina que hay, que si no va a hacer dentro de compañía, y me hago la publicidad y Carlos, ¿por qué me sale que está grabando todavía? Estaba viendo una cosa de curiosidad que pasaba. En el avión de la tabla que nos pasaba que se nos iba a la curva hacia la izquierda de los. Me sale que está activado. Actualmente el uso El problema es que es muy estable el avión longitudinal. tendrá algún tipo de... No, el lateral pasa, lo vamos a ver. Esta, ¿no? Pero yo quiero ver Sí, pero me sale unirme. a la derecha de la curva. No sé por qué. Fue probado a adelantar el centro de la gravedad y luego hace hacerlo más estable. Pero yo quiero que lo pasa a curva. Porque como no se ha cerrado en ningún momento... He cogido lo que tenemos hecho, lo he visto, hagamos la